106.5. 4 minutos con nosotros está la doctora Rosario Espinal. Ya salió el boletín. Politóloga, sí. Yo supongo que salió el boletín, ¿verdad? Para que no nos matemos. Si me interfieren a doña Rosario con su boletín a la clase. Acompañen un aplauso a la doctora. Claro. Soy amable que voy con este candidata, pero... Gracias. Doctora, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Estamos bien. Hacer la primera pregunta esta vez. ¿Existen razones para preocuparnos por las elecciones del mes que viene? ¿En qué sentido? En sentido total, global. No, por la fecha, los tiempos, no. El organizador, árbitro, los actores, todas las cosas que ocurren, han ocurrido y quizás falten con los actores, el tiempo, la intervención extranjera en el proceso. Ya no. Saludada y económica, doctor Rosario, un momento. Sí, vamos a que doña Rosario, por favor. ¿Existen razones para preocuparnos? ¿Y de qué nivel? Mira, para preocuparnos no, pero aquí se preocupan por todas las elecciones. O sea, tenemos 40 y pico de años haciendo elecciones y contamos desde el 78 y todavía cada elección genera mucho desconcierto y muchas preocupaciones. Entonces, no sé cuándo superaremos eso, porque ya la democracia está bastante viejita. Adulta, doctora, adulta. Ajá, es adulta, pero es muy inmadura. Es adulta, pero muy madura. ¿Saben? Uno puede ser adulto en términos de edad, pero ser muy maduro en términos emocionales, psicológicos. Entonces, yo creo que la democracia dominicana es madura en términos de edad, pero, o sea, es adulta en términos de edad, pero es muy madura. ¿Y no serán los inmaduros los actores? Bueno, es que los actores son los que hacen la democracia. La democracia no es una abstracción, no es un edificio. La democracia está constituida por actores políticos. Y no hay democracia sin demócratas. Exacto. Entonces, los políticos son los que están constantemente torpedeando el proceso democrático. Ahora bien, yo voy a decir algo de lo cual quizás no se ha hablado. Y si se ha hablado, yo no lo he escuchado. Atención mañana. No voy a explicar un poquito lo de las elecciones de febrero. Las elecciones de febrero, que se han cacareado poco, son una aberración de la Constitución del 2010. Repítalo. Las elecciones de febrero del 2020 son una aberración de la Constitución del 2010. ¿Por qué, doctor? Ajá, ¿por qué? En el 1994, aquí se hizo una reforma constitucional y en ese momento se estableció que se realizarían elecciones separadas, una a nivel presidencial, otra a nivel municipal, congresional, cada 2 años. En el 96 fue la primera presidencial sola, en el 98 fue la primera legislativa municipal sola. Y a partir de ahí se siguió ese ritmo hasta el año 2010. 2008 podemos decir, hasta esas elecciones presidenciales, pero bueno, no es que se terminaron ahí, sino que en el 2010, la Constitución nueva, promulgada el 26 de enero del 2010, estableció que los funcionarios legislativos y municipales electos, que fueran electos en mayo del 2010, durarían 6 años en sus puestos para unificar las elecciones en el 2016, tal cual se hizo, como lo dispuso esa Constitución. Pero esa misma Constitución dispuso que, habiéndola unificado los 3 niveles, presidencial, legislativo y municipal en el 2016, esa misma Constitución dispuso que para el 2020 se volvían a separar, pero de 2 maneras diferentes. Es decir, diferencia más corta. Era una diferencia de solo 3 meses y además se hacían municipales solamente en febrero y se juntaban presidenciales y legislativas en mayo. Brevemente les recuerdo los 2 argumentos.
Tenemos, cuando eran separadas, elecciones cada año, un año pre y un año de elecciones. Y cuando eran... Decían que vivíamos constantemente en campaña. Luego... Yo voy a seguir hablando, no he terminado. No, correcto. Y luego se dijo que entonces, en el mismo año, pero que tuvieran se juntaron. Vamos a juntarla. No, hay que separarla otra vez. Eso tiene un autor intelectual. Adelante, doctora. Eso tiene un autor intelectual. Entonces, miren, desde el año 94, yo he estado escribiendo en contra de la separación de elecciones. Este es un país muy pequeño, esta no es una república federal. Y además, el argumento de que separar elecciones evita el arrastre no tiene ningún fundamento empírico en la República Dominicana. Porque aquí, sean juntas o sean separadas, el partido que está en el poder, si está bien posicionado, incide de manera determinante y arrastra, sean separadas o sean juntas. La única vez que el partido de oposición ganó en elecciones separadas fue la primera vez que se hizo en el 98, pero porque se presentó una coyuntura muy especial. Pero fuera de ahí, en el 2002 ganó el PRD, que estaba en el Ejecutivo. En el 2006 ganó el PLD, que estaba en el Ejecutivo. En el 2010 ganó el PLD, que estaba en el Ejecutivo. Y ahí eran separadas. En el 2016, que se fueron juntas las elecciones, ganó el PLD, que estaba en el Ejecutivo. O sea que aquí no hay un argumento empírico para justificar la separación de elecciones porque dice que supuestamente evitan el arrastre. No hay datos, los datos muestran lo contrario. Entonces, ¿qué pasa cuando tú separas elecciones? Que la participación electoral en las elecciones que no llevan las presidenciales es muy baja o es mucho menor. Ejemplo, en las elecciones cuando se hacían separadas a 2 años de distancia, alrededor del 50% votaba en las municipales legislativas, mientras que en las presidenciales ha votado alrededor de un 70%. Entonces, se perdió un 20% de electores cuando se separaba a 2 años de distancia. Aún iban juntas municipales y legislativas. Entonces, si ustedes han seguido lo que yo he dicho, ¿qué es lo que va a pasar en febrero? El panorama es aún más de arrastre. ¿Por qué es aún más de arrastre? Bueno, porque cuando se diseñó la Constitución del 2010, la idea era que el PLD durara hasta el 2044 en el poder y poner elecciones municipales tan cercanas en el mes de febrero. En el mes de febrero, y voy a recalcar el mes de febrero, en un segundo voy a explicar por qué esto es un problema. Pero al ponerla así, se daba una especie de satisfacción a todas aquellas personas que sin fundamento empírico dicen que separando las elecciones se evita el arrastre, pero se ponían en un mes en donde se dan todas las condiciones de manera aún más marcada para que quien controla el Ejecutivo gane. ¿Por qué? Miren, diciembre es el mes de la Navidad. Comienza con las primarias. Usted viene descuartado de la primaria. Bueno, pero noviembre. Que la primaria fue una cosa nueva. Si uno se remonta al 2010, sí, que no habían primarias como existen ahora. Pero si uno se remonta al 2010, en diciembre es Navidad. En Navidad, el gobierno central tiene licencia para hacer clientelismo, porque si alguien aunque se critican la fundita y la cajita y los juguetes y no sé cuánto, el gobierno, si alguien va con fuerza a criticar eso, se queda en el aire, porque la mayoría de la gente quiere que le den, aunque sea una caja llena de disparates. Se dice, doctora, tradicionalmente que el gobierno siempre gana en diciembre. Exacto. Entonces, si el gobierno tiene esa ventaja en diciembre y hay elecciones en febrero, el gobierno tiene una ventaja clientelar legitimada por la Navidad para lograr ese efecto. Punto 1. Punto 2, el mes de enero. El mes de enero es un mes de la pelota.
de resaca económica, pero es un mes de la pelota, donde los dominicanos se concentran en quién va a ganar la serie dominicana o la serie del Caribe. O sea, es un mes de la pelota. El mes de febrero es un mes del carnaval, es un mes del Día del Amor y la Amistad. Justo el 14. Y de pelota también, los primeros 10 días, 8 son de pelota. Como en Serie del Caribe. Y el 14 de enero es el Día de los Enamorados, en donde tú tienes 2 días después, o sea, la gente celebrando el día 14 y demás. ¿Cuál es el punto? Esperen. No, porque a nadie le hacen caso. Eso no escuchan a nadie. Eso no escuchan a nadie. Ellos están en su planificación de lo que quieren. Entonces, tener unas elecciones en febrero es sumamente ventajoso para el partido en el poder. Eso lo diseñó quien en aquel momento, Leonel Fernández, era el presidente de la República y era el presidente del partido. Que hoy él se encuentre fuera y estará lamentándose, bueno, eso yo no lo sé. ¿Usted cree que se lamenta? Pero, bueno, él creó un andamiaje constitucional que en términos electorales, porque uno puede ver la Constitución desde diferentes ángulos, en términos electorales, la Constitución del 2010 tenía 2 objetivos en términos electorales. Uno, tenía la habilitación. La rehabilitación de Leonel Fernández, que quedaba deshabilitado de volver a poder repostularse. Quedaba jubilado. Quedaba como está Danilo ahora. Y, según la Constitución que existía, tranquilo para su casa. Entonces, esa Constitución del 2010 tuvo 2 objetivos electorales. Uno fue rehabilitar a Leonel Fernández para que pudiera postularse nuevamente en el 2016, porque él reintroduce en esa Constitución un periodo sí y un periodo no. Entonces, él podía postularse nuevamente en el 2016. Y el segundo motivo, o el segundo factor electoral de esa Constitución, fue poner elecciones municipales en febrero, con lo cual se le daba una ventaja, por todas estas razones que he señalado, al partido que estaba en el poder. Doña Rosario, partiendo de lo antes escuchado y dicho por usted, no lo he entendido. El partido que salga Pero la oposición quería unificar las elecciones. El partido que salga victorioso en febrero con el tema de las alcaldías, ¿eso es óbice para un posible triunfo en mayo o podría revertirse y no ser necesariamente el resultado igual? Bueno, no es que hay una causalidad de 100% entre ganar en una mayoría de las alcaldías en febrero y necesariamente ganar las elecciones presidenciales. O sea, no es así, es tan lineal la cosa. Hay factores que inciden de manera diferente en unas elecciones o la otra. Por ejemplo, el flujo de votantes. Uno de los problemas en las elecciones de febrero, como yo señalaba, por todas las razones que mencioné, es que va a votar poca gente. A las elecciones de febrero va a votar el que lleven, los que son militantes, los que son militantes de los partidos. Al que lleven a votar. No, los que son militantes van sin que lo lleven. O sea, ellos van por sus propios intereses. O sea, van los militantes, van los que lleven, eso es cierto. Y 2 o 3 que porque conocen que no sé, que un primo mío, que un amigo, que un no sé cuánto. Entonces, esa gente también se motiva. Pero en general, el electorado, por eso es que la participación es baja. Entonces, en este contexto, tú tienes un resultado. Claro, en la de mayo va a ir un mayor porcentaje de votantes a las elecciones. Y ese mayor porcentaje que va, vamos a decir un 20% más que podría ir, ese 20% más tiene menos vínculo directo con los partidos. Doctora, pero hay una encuesta que acaba de decir que va a votar el 83% de los electores. No, eso es imposible. La única razón de que pero yo todavía lo estoy leyendo y abro el periódico de vez en cuando. No me decía verdad. Pero si en el 96. Marpen. Lo que pasa. Lo voy a guardar. La Marpen, que le da 45 al PLD. Le da casi un 60 al gobierno de popularidad y 28 al candidato oficial. Bueno, adelante, doctora. Pero vamos a seguir con la doctora. Usted proyecta que podría participar un 40% de la población en este. Estamos hablando de 4 millones de dominicanos. Mira,
en el mejor de los escenarios de participación electoral, en el mejor de los escenarios, un 50%, porque cuando se hacían juntas municipales y congresionales participaba alrededor de un 50%. 46. Entonces, ahora son solo municipales. Y ahora son solo municipales en febrero, en un contexto que yo expliqué. No es muy motivador para que muchísima gente participe en las elecciones. Que eso llegue a 40. Entonces, bueno, mira, alrededor de un 30 participó en las primarias. Alrededor de un 50 participaba antes. Ahora, doctora, en las elecciones separadas constitucionales y municipales. Vamos a darle hacia entre 40 y 50. Doctora, el PLD tiene todo el brazo en una gran participación. De participar y ganar las elecciones. Ese sí, es el brazo del PLD. Pero el brazo del PLD se va a concentrar en su base natural, es decir, en sus militantes, en sus seguidores, por la razón que sea. O sea, lo que el PLD va a movilizar es su base electoral. El PLD no se va a concentrar en movilizar al votante que dice, yo me levanté a las 11 de la mañana y tenía un poco de dolor de cabeza y me quedé en mi casa viendo una serie. No, ellos no se van a enfocar en ese electorado. Los militantes y luego el boroneo Rosario, para que vayan los otros. ¿Usted entiende que un segmento importante de la población, sobre todo la clase media alta, que es la que no se inmiscuye en el activismo político del día a día, no se va a motivar a votar por los alcaldes? Una baja participación de esos sectores. Pero ocurrió lo contrario en la anterior. Porque esos, en la capital. En la capital. Porque esos sectores en general tienden a abstenerse. Sí, o sea, en general ese es un sector, porque ellos no tienen fuertes vínculos partidarios. Entonces tienen... No. O sea, tú estabas preguntando, tú preguntaste de clase media alta. Sí. Entonces, en la clase media alta hay menos vínculo partidario, por tanto hay menos motivación para participar electoralmente. Doctora, usted no le ha dado respuesta. Yo me he quedado aquí esperando a Cristian Jiménez en una parte de su pregunta. La parte la última parte que él preguntó de la organización, árbitro, decía que preocuparse. Intervención. No, de la preocupación, y yo le decía, no, doctora, es que ya eso está resuelto, porque yo tengo la percepción que aunque hubo todo un cuestionamiento a la Junta y a sus procedimientos y a las dos auditorías en proceso, hasta que cuando la embajada fijó una posición, los ánimos y los discursos han cambiado. Es lo que tengo desde aquí. ¿Cómo lo ve usted desde la élite cientista que usted... Ahora mismo... No, fue Danilo. No, fue Danilo. Danilo y el presidente. Lo dijo la embajadora, lo tengo grabado. No, fue Danilo y el presidente de la Junta. Y la solicitud la hizo formalmente el presidente de la Junta. Claro. Adelante, doctor. Mira, ahora mismo se están tomando muchas medidas de control. Han cambiado el discurso en las últimas horas. Ahora mismo se están tomando muchas medidas de control que va a reducir, yo no voy a decir que van a eliminar, porque hay gente que va a seguir cuestionando la Junta hasta el final, porque es su ticket. Su ticket de triunfo en la derrota. Entonces, la justificación. Habría, o sea, siempre va a haber un sector que por una razón o por otra va a seguir cuestionando. Ahora, yo creo que se están tomando muchas medidas de control en este momento para reducir el ruido que se ha creado en torno a la Junta Central Electoral. Y la Junta Central Electoral tiene que estar alerta y tiene que tomar decisiones positivas, contundentes y que le den certeza a la población. O sea, la Junta va a estar bajo un escrutinio muy fuerte de todos los actores políticos nacionales y también internacionales. Entonces, la Junta Central Electoral tiene que moverse con mucha cautela y creo que se han estado tomando medidas en los últimos días, en las últimas semanas, para dar la mayor garantía posible. Yo la verdad es que no creo que por el lado de la tecnología que está el problema. Y aquí se habla mucho de compra de votos. Es verdad que en elecciones pequeñas la compra de voto incide. Ahora, en la compra de votos hay un vendedor y un comprador. O sea, son actores racionales. Y es un mercado. Que no nos guste que sea un mercado, no. ¿Quién puede corregirlo? Yo escucho a la gente opinando.
que hasta que no hay un fiscal electoral, que hasta que no se tire una policía. Aquí es un delito. Es un delito. Pero hay cosas que en los penales la gente mata. Hay cosas que si tú pones como delitos, te va a ser muy difícil perseguir. Entonces, el problema de la compra de votos es un problema de los políticos dominicanos. El día que ellos decidan no hacerlo, no se hace, porque no hay quien oferte dinero a cambio de la compra del voto. Ahora, ¿para qué tú compras un voto? Tú puedes comprar una cédula para que una persona no vote. O sea, tú no quieres que esa persona vote. Hoy día es lo único que yo le veo que tiene sentido. Que es la única compra, para digamos, con certeza. Para que esa persona no vota, pero esa persona puede tener otra cédula y puede ir a votar también. Bueno, con los controles que hay en el padrón, ya el tener doble cédula es más difícil. Ya no vale nada. Una pregunta. No sé si lo que estoy diciendo es que yo creo que aquí los políticos dominicanos están malgastando su dinero con la supuesta compra de cédulas, porque la única compra con certeza que se puede hacer es decir, mira, yo creo que tú vas a votar por el partido contrario, ven, te voy a dar, dame tu cédula hasta que cierren las mesas electorales, coge esto y dame tu cédula, yo te la devuelvo ahorita. Es la única. Ahora, tú tienes que saber que esa persona va a votar por el contrario a ti, tú tienes que tener esa certeza, poner tu dinero y dárselo. Doctora, entonces, el solucionar ese problema no es con policía ni es con fiscales, es con una decisión de los políticos de no hacerlo. Del 1 al 10, ¿cómo usted se sitúa en tecnología? ¿En tecnología? No, yo no soy experta en tecnología, en nada, en 0. Yo se lo pregunto. Más abajo del 1. Yo se lo pregunto porque, a propósito de ese tema de la cédula, en estos días, Alhambra, que está iniciando una auditoría forense, le preguntaron a uno de los técnicos si se lee desde un celular una cédula, el aparato la lee luego, y él dijo que sí. Entonces cuando le insistieron, él dijo, es que yo no vine a examinar el comportamiento de los que organizan el proceso. Yo vengo a una verificación tecnológica. A una auditoría. Sí, lo puede hacer. Entonces él dice, bueno, que se encarguen los que tienen aquella responsabilidad. De consiguiente, y en el proceso de primarias se vio a mucha gente leyendo cédula con dinero. Fotografiando cédula. Entonces, parece que hay un mecanismo tecnológico que permite hacer alguna mucha gente salió un video de una persona. Se vio un video de una persona que eso sí difundió. No, se vieron un video. Perdón, no me quiera descalificar diciéndome que se vio un video. Sí, un video. Participación ciudadana. Están ahí todavía los videos. Espérate. Videos, ahora dijiste videos. Sí, los videos de todo lo que se presentó. No, un video. Yo vi un video. Participación ciudadana, viste poco. Participación ciudadana documentó compra de cédula. Y lo puso como un elemento. Con el ellos hablaron y no lo fundamentaron. Ellos dijeron de manera como un enunciado. Con el perdón de la doctora, un 30% permítame poner esto en contexto, porque si no le estamos haciendo un muy flaco servicio al objetivo que tenemos. Una cosa es yo comprarle la cédula a Pedro y tirarle una fotografía. La tengo registrada en mi teléfono. Y otra cosa es que con esa cédula de Pedro en mi teléfono, yo fuera a votar. Que es lo que ha dicho el Frente del Pueblo, la vaina está del pueblo. Que con la cédula fotografiada se votó. Yo no estoy hablando de todo el que conoce el código QR sabe que eso se puede leer. Yo estoy citando a Alhambra que dice que todo se puede leer. QR, pero tú y de las denuncias se habla de cómo eso pudo llegar o no llegar. Esa es una discusión. Por Dios. Por eso yo lo... Pero como usted no está metiendo en tecnología, se vio un ánimo claro de querer. Volvamos a las preguntas. Yo tengo una sola opinión sobre eso. Yo tengo una sola opinión sobre eso porque yo no soy experta en tecnología. Y mi opinión es la siguiente. Aunque el voto automatizado y la transmisión de los resultados automatizados es sumamente rápida y realmente es fabulosa en términos de su rapidez, en países como este hay que seguir usando los métodos antiguos para que los fraudes se faciliten. Realmente yo pienso que hay mucho mayor posibilidad de fraudes en la República Dominicana si el conteo es manual.
A mí me ha sorprendido la forma virulenta en que se ha atacado el voto automatizado y la transmisión automatizada, porque los fraudes históricamente en la República Dominicana se han dado con el conteo manual, doctora. Y en el conteo manual es donde hay más posibilidad realmente de tú hacer fraude. No hay ningún sistema electoral perfecto. No hay ningún mecanismo ni método de votar perfecto. Todos son vulnerables y sobre todo cuando los políticos tienen interés de hacerlo vulnerables y de manipularlos para su ventaja. Doctora. Ahora bien, yo pienso que ayer la Junta hizo una prueba con la presencia de los partidos políticos. Y todo el mundo dijo que estaba bien. Aquí no hay queja. No hay queja hasta ahora. No he visto ninguna queja. No, pero cuando los resultados no beneficien a un sector, pero tuvo los van partidos, a venir las quejas. Entonces, en ese contexto, yo siempre he dicho, sigan votando y contando con la mano. Que realmente ahí es donde se han dado todos los fraudes históricos dominicanos y como quiera, ahora Dios culpan mío al voto automatizado, pero con manuales es mucho más fácil. Doctora, las encuestas, ¿qué ponderación usted tiene en las encuestas de las que se han hecho? Escuché a Gonzalo Castillo, escuchamos decir que no crean en las encuestas y es raro que el que está en el poder diga que no crean en las encuestas. Él aparece con 28, Abinader, sí, te lo pongo. Él dijo que la verdadera encuesta es llevar a la gente a votar. Que no crean pero no que no crean en las encuestas. Te lo voy a buscar en lo que la doctora habla. Y entonces hay una encuesta que ha sido muy cuestionada, la Marpen, que habla de un 37, 28, 19. Pero entonces tiene unas preguntas como laberínticas. Que a veces uno por un camino llega a unos porcentajes y por el otro. Y yo decía en su momento a decir la verdad. Que la encuesta, el objetivo de la encuesta era posicionar o colocar en la plataforma el lanzamiento de David Collado a la candidatura presidencial. Pero que nos responda después de la pausa. Porque tenemos un problemita aquí un poquito lejos. Cambio y fuera, Vladi. Regresamos.